o qué concepto o idea tienen de la amiloidosis? Hablen sin miedo, ¿eh? Total, acá somos todos estudiantes, así que... Es un grupo de enfermedades caracterizado por el acúmulo de amiloide, que es una proteína que sufrió un plegado beta y que ahora es indestructible. Joaquina siempre participa, el otro día también participó, así que gracias, Joaquina. Bárbaro, joya. La amiloidosis, entonces, es un grupo de patologías, ¿sí?, que tienen bastante o diferentes orígenes, ¿sí? Dos principales es hereditario, inflamatorio, ¿sí? Y que se da, como decía nuestra compañera Joaquina, que se da por consecuencia del plegamiento anómalo de una proteína, ¿sí? Que lo que ocurre es que esa proteína, al mal plegarse, por decirlo así, comienza a depositarse en diferentes tejidos. ¿Y qué ocurre cuando algo se comienza a depositar en otros tejidos donde antes no había? ¿Sí? Y va a comenzar a generar una forma de, una especie de masa que va a interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano o tejido, ¿sí? Ya sea afectando al estroma circundante, ¿sí? O afectando la función, ¿sí? Afectando la irrigación, etcétera. ¿Esto queda claro? Si voy muy rápido me dicen porque yo me embalo y empiezo. Kiari, también si querés agregar algo o lo que sea que creas que falta, cualquier cosa me Dale, decís. dale. Bien. Entonces, ¿cómo es la patogenia de esta patología? ¿Qué es lo que va a suceder con la amiloidosis? Como decíamos, hay un depósito de estas proteínas, ¿sí? Donde hay un defecto genético, se genera un mal plegamiento y comienzan a depositarse. Y era más de lo que veníamos diciendo, ¿sí? Hay un daño tisolar y un compromiso funcional, ¿sí? De vuelta, porque sucede por agregación de proteínas mal plegadas. O sea, si ustedes dicen eso, en principio, ya el profesor va a saber que ustedes van encaminados, ¿sí? ¿A qué se pueden llegar a unir? Bueno, a sulfato de parano, sulfato de hermatano, proteínas plasmáticas, ¿sí? O sea, todo lo que mencioné básicamente son proteoglucanos y glucosaminoglucanos, ¿sí? Que forman parte de todo lo que es el tejido conectivo intersticial, ¿sí? ¿Y por qué se da este nombre? ¿Por qué amiloidosis? Porque básicamente las proteínas, ¿sí?, que son las responsables de este plegamiento anómalo y del depósito, van a tener o se van a caracterizar por la presencia de un azúcar, ¿sí?, que es el almidón, ¿sí? En realidad, es un azúcar que se parece a lo que es el almidón, ¿sí? Tiene en realidad las características tintoriales. Si nosotros hiciésemos un estudio para ver qué tipo de proteína es y la tiñésemos, ¿sí?, con ciertas tinciones, se va a teñir igual que el almidón, ¿sí? Entonces por eso los depósitos se los denominaron amiloides. Bien. Por eso si les preguntan por qué el nombre de la patología, bueno, básicamente por eso. A nivel tintorial hay ciertas características que se produce la tinción y parece almidón. Bien. En cuanto a la patogenia, los depósitos de amiloides, esto es lo más importante, es lo del colorante rojo Congo, ¿sí?, que es esa tinción característica que veníamos comentando recién, ¿sí? Es el colorante que se utiliza para hacer ciertos estudios y se va a unir a estas fibrillas y va a producir esta birrefringencia rojo-verde. ¿Por qué birrefringencia? Pues justamente es es doble tinción o doble aspecto rojo-verde, ¿sí? Y se parece al amiloide. Bien. ¿Y por qué se producen estos depósitos? Ya habíamos dicho que estas proteínas son proteínas anómalas, mal plegadas. ¿Y qué es lo que falla? ¿Cuál es el mecanismo que falla para poder llegar a producir esas proteínas? Básicamente los mecanismos de control de calidad que hay en nuestro organismo fracasan, ¿sí? Y genera que estas proteínas mal plegadas se acumulen fuera de las células.
El otro día, en la clase de inmunidad, no sé quiénes estuvieron, pero yo les comenté que el organismo tiene la capacidad de, así como genera sistemas que promueven ciertos procesos, hay sistemas que lo detienen, que regulan, ¿sí? Para evitar que haya un descontrol y se genere una lesión. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Como en inmunidad, por ejemplo, hay diferentes mecanismos regulatorios, ¿sí? Ya sea por células, por proteínas, que no permiten que haya un descontrol y que haya una respuesta adecuada. Acá lo mismo, ¿sí? Pero en este caso, el control de calidad, ¿sí? De plegamiento de estas proteínas fracasa. Entonces, se produce por dos tipos de proteínas, ¿sí? Ya sea porque las proteínas normales se tienden a plegar de forma inadecuada, ¿sí? O sea, son proteínas normales que se tienden a plegar de forma normal, o las proteínas que ya están mutadas, ¿sí? Que ya son propensas al plegamiento anómalo, ¿sí? Bien. Hay diferentes formas bioquímicas, no sé si alguien las leyó, como para que participen ustedes, ¿se acuerdan cuáles son las diferentes formas bioquímicas y a qué patología están asociadas? Formas bioquímicas, ¿se acuerdan de las proteínas? Es la que sería AL, AA y beta-amiloide. Bien, excelente, ¿sí? ¿Y a qué patología? Nómbrenme una patología que les haga recordar que digan, está asociada a esta patología. Puede ser Alzheimer por proteínas AB. En Alzheimer, ¿qué es el Alzheimer? ¿Se acuerdan? Una enfermedad neurodegenerativa. Bien, excelente, ¿sí? Caracterizada por plegamiento justamente de estas proteínas, ¿sí? A nivel de ciertas neuronas, ¿sí? No importa, no nos vamos a meter en eso para no confundirlos, pero bien, excelente, está asociado, relacionado al Alzheimer, por ejemplo, entre otras patologías. Entonces, como decía sus compañeras, hay tres formas bioquímicas, AL, A y A beta, ¿sí? La AL es una de las principales, ¿sí? AL, ¿por qué? Porque es la cadena ligera de amiloide. ¿En dónde se van a producir? En lo que son las proteínas plasmáticas, van a estar compuestas por cadenas ligeras, ¿sí? Inmunoglobulinas. Entonces, si se producen células plasmáticas, si uno no se acuerda, ¿no? Y son cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Recuerden que las inmunoglobulinas, lo vimos el otro día, tiene una cadena pesada y una cadena ligera. Bueno, ya me acuerdo que la AL, si es ligera, es porque es una cadena de inmunoglobulina. Células plasmáticas, ¿dónde hay ese tipo de inmunoglobulinas, células plasmáticas? Y bueno, podemos acordarnos del TP número 6, 7 creo que es, de enfermedades proliferativas linfocitarias, por ejemplo, asociada a una proliferación monoclonal de linfocitos B, ¿sí? Entonces, ¿entienden el caminito que hice para poder, digamos, llegar a relacionar este tema? Así se les hace más fácil acordarse. Siempre relaciónenlo con otras patologías, ¿sí? ¿Queda claro? Por lo menos díganme, sí, hagan un sonido o algo, pues no les veo las caras, entonces ahí está. Bien. Entonces, tenemos la proteína AL, que de vuelta se produce en las células plasmáticas, hay una proliferación de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, ¿sí? Que se agregan o son propensas a formar agregados, ¿sí? Están asociadas a enfermedades proliferativas monoclonales de linfocitos B. Después tenemos la AA, la forma AA, como decía como mencionó su compañera, ¿sí? ¿De dónde viene la proteína SAA? Y la deben haber visto en inflamación, ¿sí? ¿Recuerdan? Esta proteína que estaba sintetizada en el hígado. Exacto, la proteína de fase aguda, ¿sí? Me dice que batería. La proteína de fase aguda, ¿sí? Que se da, obviamente, si es proteína de fase aguda, ¿en qué procesos? Y procesos inflamatorios, ¿sí? ¿Quién estimulaba las diferentes proteínas a que se produzcan en el hígado para generar este proceso? Y la interleuquina 6, la interleuquina 1.
en qué tipo de proceso también participaba dentro de lo que es la inflamación la interleuquina 6 y 1? En la fiebre, Bien, excelente, ¿sí? En la fiebre, en todo lo que son los síndromes de repercusión general, ¿sí? En lo que es la inflamación, en la termorregulación, en la sudoración, ¿sí? En la anorexia, que actuaban a nivel del hipotálamo, ¿recuerdan? A nivel de los núcleos, ¿sí? Y ¿Puedo hacer una regulaban... consulta? No, sí, obvio. Y entonces el factor de necrosis tumoral, ¿en qué, dónde actúa? El factor de necrosis tumoral, ¿quién lo activa o qué activa? No entendí. ¿Qué activa? ¿Qué activa? Forma parte también de lo que es todo este... Claro. Sí, bien, excelente. El factor de necrosis tumoral también forma parte de este conjunto de interleuquinas, ¿sí? Que se producen durante la inflamación y generan el síndrome de repercusión general. Excelente. ¿Respondí tu pregunta? Sí, la respondiste, era eso. Bien, excelente. Gracias. Joya. No sé quién preguntó, pero bueno, pregunten ustedes. Ustedes pregunten y nada, se las tratamos de resolver. Y si no sé algo, yo soy muy sincera, no les voy a chamullar, les voy a decir, ni idea. Bien, entonces, ¿a qué va a estar asociada esta proteína A? Y bueno, si pensamos, si es la proteína, digamos, de fase aguda, que se da en inflamación, y bueno, va a estar asociada a patologías que tengan este proceso justamente inflamatorio a largo plazo, ¿sí? Entonces, enfermedades inflamatorias crónicas. Ahora vamos a ver a cuáles, no se preocupen. Pero quiero que hagan, lamentablemente, patología es una materia, digo lamentablemente que en realidad, o sea, es la realidad que patología es una materia muy larga, entonces, por lo menos lo que yo trato de transmitirles desde mi humilde posición de estudiante, que traten de hacer relación con otros temas, así se les hace más fácil, porque si tratan de estudiar todo de memoria, así de una se los digo, es un bardo, es un quilombo. Así que bueno. Bien. Entonces, ¿en cualquier proceso inflamatorio crónico se produce la amiloidosis? La respuesta es que no, obviamente, ¿sí? Esto se explica gracias a que, como mencioné antes, el organismo es tan inteligente que tiene la capacidad, ¿sí?, de generar procesos que controlen, ¿sí?, esto, todo lo que es el plegamiento normal, el depósito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que no ocurre esto en todos los procesos inflamatorios? Y porque justamente las proteínas de fase aguda generalmente son degradadas, ¿sí? Gracias a qué células y los monocitos, ¿sí? Los monocitos, recuerdan, eran células precursoras de células fagocíticas grandes, que son los macrófagos, que son los encargados justamente de fagocitar y degradar diferentes tipos de células o agentes lesivos en el organismo. Básicamente es como el recolector de basura o de residuos de todo lo que ya no sirve. ¿Sí? Una de sus funciones, ¿no?, de macrófagos. Sabemos que intervienen también en procesos de reparación, todo, pero bueno. Bien, entonces, dos teorías se generan. Entonces, esto es degradado hasta productos solubles, gracias a monocitos. Pero entonces, ¿en qué casos se produce la amiloidosis en enfermedades inflamatorias crónicas? Bueno, hay dos teorías. Se dice que hay personas que pueden llegar a presentar un defecto enzimático, ¿sí?, donde se produce la degradación incompleta de las proteínas de fase aguda, lo cual tiene sentido, ¿sí? O porque hay una anomalía estructural que también es determinada genéticamente, acá el factor genético interviene bastante fuerte, ¿sí?, en la molécula en sí, no en ninguna otra enzima, sino que en la molécula en sí, que la hace resistente a la degradación por los macrófagos. Entonces, de vuelta, si ustedes les preguntan, entonces si hay proteína AA, entonces en todas las enfermedades inflamatorias crónicas se produce amiloidosis. No, ¿sí? Hay una predisposición genética importante, ya sea porque hay un defecto enzimático que no me permite degradar completamente estas proteínas, o ya sea porque hay esta molécula, la molécula en sí, es resistente a la degradación. ¿Queda claro hasta acá?
o voy muy rápido, o... Ok, Es genial. joya. Pongan un dedito al menos así, sabemos. Claro, no tengan miedo de participar ni de prender la cámara. Yo les soy sincera, yo justo este año terminé de cursar y yo cara dura prendía la cámara, abría el micrófono y tal vez decía cualquier barbaridad, pero no importa, es como para que el profesor se sienta acompañado, tipo, si no es como hablarle a la nada y es como... Bien, aparte si me corrigen o lo que sea mejor porque yo sigo aprendiendo. Bien, entonces, el amiloide AP, que en realidad es el A-beta, ¿sí? ¿En dónde se va a encontrar? Bueno, hoy mencionamos algo. En la patología principal es en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Generalmente en enfermedad de Alzheimer, que es enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que a largo plazo generaba trastornos neurocognitivos, ¿sí? En el paciente. Y es una enfermedad que tiene bastante prevalencia en la población, ¿sí? Ya sea porque cambiaron los factores medioambientales, genéticos, etcétera. No me quiero meter en esa porque es un tema que Ailín lo va a dar, así que ya lo verán con la desquiciada Ailín, que le encanta neuro. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Hay péptidos, ¿sí? Que van a constituir la parte central de diferentes placas cerebrales, ¿sí? Y de los depósitos amiloides en vasos cerebrales. Entonces, pensamos, si se depositan en vasos, ¿qué ocurre? Hay una afectación a nivel de lo que es a nivel circulatorio, a nivel irrigación. ¿Eso es normal? No, obviamente va a generar, como dijeron recién, neurodegeneración, ¿sí? Y obviamente si no hay irrigación, no hay buen funcionamiento del tejido, y más que nada, si se dan ciertas zonas del cerebro encargadas de justamente esas funciones cognitivas, la cosa empeora, ¿sí? Hay una proteína, que es la proteína precursora de amiloide, ¿sí? Que es la de la cual va a derivar esta proteína que va a comenzar a depositarse en placas, ¿sí? En ciertas regiones de nuestro cerebro y va a generar afectación a la irrigación. Y por último, otras proteínas que no me mencionaron, pero que también son importantes, no dejen de recordarlas. La TTR, que es la proteína sérica normal, que se une a lo que es la en realidad la proteína se denomina transtirretina, ¿sí? O transtiretina, ¿sí? Que se une a la tiroxina y el retinol para transportarlos, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, la afectación de vuelta? La mutación va a afectar la estructura, haciéndola propensa ¿a qué? A que se pliegue anormalmente, a que se agregue y a que sea resistente a la proteólisis, ¿sí? Todos estos mecanismos que veníamos mencionando, que no son solo de una proteína, generalmente, ¿sí? Se dan en los 3 tipos de proteína. ¿Y qué va a producir la TTR? Bueno, hay enfermedades que son las polineuropatías amiloides familiares. Desde ya que hay un componente genético bastante importante, ¿sí? No todas las personas, obviamente, según la carga genética con la que vengan, van a presentar este tipo de patología, ¿sí? Y la TTR, ¿a quién afecta principalmente? Y al corazón, ¿sí? Al corazón en personas de edad avanzada, ¿sí? Por un tema, se le denomina amiloidosis sistémica senil. Imagínense que con los años el organismo va envejeciendo, ¿sí? Y si bien puede no haber tenido patologías en el pasado, por una cuestión obvia, ambiental, genética, y por una cuestión obvia de, digamos, de vejez del organismo, va a comenzar a tener fallas en lo que es la diferente regulación de la producción de proteínas, ¿sí? Y si viene con una carga genética importante, le puede ocurrir esta patología, ¿sí? Bien. No solo puede haber mutaciones en lo que es el plegamiento, la agregación y la resistencia a la proteólisis de la molécula, sino que también puede haber, hay un depósito de una lisosima que es mutante, ¿sí? Entonces, si les preguntas, ¿cuál es el factor principal de estas patologías? El factor genético, ¿sí? En todas, si se dan cuenta, todas tienen ese factor en común.
más allá de que produzcan diferentes afectaciones y afecten a diferentes órganos, ¿sí? La afectación genética, la carga genética es algo muy importante. Después tenemos, para ir terminando con estas proteínas, la beta-2 microglobulina, ¿sí? Que ha sido identificada como la subunidad de la fibrilla amiloide en la amiloidosis, no importa, ¿sí? Pero lo que genera esta proteína, principalmente lo que se tienen que acordar, es una nefropatía, ¿sí? Debido a la forma anómala que posee, ¿sí? No se puede filtrar de modo eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Afecta a lo que es el riñón, ¿sí? ¿Y cómo se produce esto? Bueno, generalmente en la mayoría de los pacientes, si no es en el 60 a 80% de lo que son los pacientes en diálisis, ¿sí? Viene un paciente, ya sea con alguna patología previa, por ejemplo, no sé, diabetes, y viene con el riñón, perdón, hablando mal y pronto, con el riñón cagado a palos, se viene a hacer una diálisis, ¿sí? Y tiene muchísima tendencia a que se produzca esta patología. No quiere decir que en todo se produzca, ¿no? Pero bueno, hay un depósito bastante importante de lo que son estas proteínas, ¿sí? Hay doble componente, el riñón ya tiene una patología en sí y encima, ¿sí? A nivel de lo que es la diálisis, se produce un depósito bastante importante, ¿sí? Entonces se producen lo que son las articulaciones, las vainas tendinosas, las membranas sinoviales, que esos son otros sitios de depósito. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Bien. Entonces, pequeño repasito. Yo les rompo mucho con esto, así ya se quedan con el concepto y después cuando lo van a leer dicen, ah, bueno, listo, ya tengo listo amiloidosis porque ya más o menos me lo acuerdo. AL, recuerden, cadenas ligeras de células plasmáticas. Entonces, células plasmáticas, linfocitos B, enfermedades proliferativas, ¿sí? De linfocitos B. La AA viene de la SAA, que es la proteína de fase aguda. Ah, entonces en inflamación. En todas las inflamaciones, no todas, ¿sí? Tiene que haber o una anomalía, básicamente lo que es la molécula o esta proteína de fase aguda que se resiste a ser degradada, ¿sí? O que haya un defecto enzimático que no me permita degradarla. El AP, que se da en personas con Alzheimer, ¿sí? Que se da por depósito de estas proteínas. La TTR, que produce estas polineuropatías, ¿sí? Y afectan también a lo que es el corazón de personas de edad avanzada. Y la beta-2 que produce nefropatía, ¿sí? ¿En quiénes? En personas que están realizando diálisis, ¿sí? Esa terapia sustitutiva de la función renal que se da en ciertos pacientes cuando ya la función renal está en las últimas. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, Me sí, dice que la ya verdad quedan que 10 sí. minutos. No sé si me pasa volando a mí, o no sé si voy muy rápido, o qué carajo. Se me pasó volando. Bien, entonces, esta imagen la conocen muy bien, es la imagen de la Biblia de la cátedra, que es el Robbins, ¿sí? El del libro de patología que utilizamos. Este gráfico me parece que está muy bueno porque resume todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Un poco resume todo lo que es la patogenia y básicamente a quiénes afecta y cómo, digamos, qué patología produce, ¿sí? Tenemos que, bueno, la proliferación de linfocitos B monoclonales afecta a lo que es las células plasmáticas y produce la proteína AL. En inflamación crónica, la proteína SAA o de fase aguda, sintetizada por el hígado, ¿sí? Y por último la TTR, que de vuelta producía esa polineuropatía y que afectaba principalmente al corazón de personas en edad avanzada. Bien. Y acá un poco les dice el mecanismo por el cual se produce proteólisis limitada, acá lo mismo, o directamente agregación. ¿Sí? El origen de vuelta genético, porque ya sea por mutaciones en las enzimas que generan la hidrólisis de estas moléculas o porque hay una resistencia de esta molécula, de esta proteína, a ser degradada.
Entonces, ya describimos, dimos un concepto principal de lo que era la amiloidosis. Ahora vamos a lo que es clasificación, ¿sí? En cuanto a lo que es la clasificación, vamos a tener que puede ser una enfermedad más bien sistémica, es decir, o como dice la palabra, afecta todo lo que es el órgano, o puede ser más bien localizada, ¿sí? La sistémica podemos tener amiloidosis primaria o secundaria. Primario y secundario, siempre que haya algo primario va a haber secundario, y si es primario siempre se ve afectado, va a ser el origen de la patología. Si es secundario A, se produce porque ya hay una patología, ¿sí? Entonces, sistémica, primaria y secundaria. Si es primaria puede ser, por ejemplo, como la proteína A-beta o de cadena ligera, AL, perdón, de cadena ligera, hay una proliferación monoclonal de células plasmáticas, ¿sí? Eso se clasifica como una amiloidosis primaria. ¿Y cuál es la amiloidosis secundaria? Y, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio crónico sumado a defectos genéticos de la persona, ¿sí? Como vimos hoy en la SAA, ¿sí? Que genera esta amiloidosis de tipo secundaria, ¿sí? Porque está asociada a otra patología. No es el origen, digamos, la amiloidosis no es el origen de la patología, sino que se da a partir de otra, subyacente, ¿sí? Después tenemos la localizada, que es más bien localizada, que se va a dar en ciertos lugares, ¿sí? Y la como por ejemplo el Alzheimer, y la amiloidosis hereditaria o familiar. Por ejemplo, la TTR, la que veníamos mencionando, que daba la polineuropatía, y había afección del corazón, afección cardíaca, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos decir con respecto a la amiloidosis primaria? Ustedes cuando hablan de amiloidosis pueden comenzar con lo que es la definición de amiloidosis, el origen, digamos, de esta patología y la clasificación de las proteínas, pero si no pueden realizar, digamos, esta clasificación y también va a estar bien, ¿sí? Porque esta clasificación habla de dónde se ve afectado el organismo en esta patología y a su vez va a hablar de las diferentes proteínas, ¿sí? Así que cualquiera de las dos clasificaciones que den, ¿sí? Ya sea con el concepto y el tipo de proteínas o esta, va a estar bien, para que no se confundan. Entonces, en cuanto a lo que es la amiloidosis primaria, como decía yo, es un tipo de amiloidosis que va a ser el origen de la afección en el organismo, ¿sí? Que se da, por ejemplo, en todo lo que son enfermedades proliferativas de linfocitos B. ¿Cuál recordamos que sea así? Y, por ejemplo, el mieloma múltiple, ¿sí? ¿Recuerdan el mieloma múltiple? No sé si repasaron ya linfomas. No recuerda mieloma múltiple. Bueno, linfomas, temazo. O sea, se lo tienen que saber sí o sí. Paula, voy a final si no sé la enfermedad de Wilson de Carlito Lanús. No. Podés ir al final si no te sabés esa enfermedad. Ahora, ¿podés ir al final sin saber linfomas? No, te lo tenés que saber de pe a pa, ¿sí? Entonces, repasen linfomas. Bien, entonces, la amiloidosis primaria. Se ríe Chiari por mis delirios místicos, perdón. Entonces, la amiloidosis primaria, por ejemplo, vamos a tener en una patología como el mieloma múltiple, ¿sí? Que ahí ya más o menos se las describí, son lesiones osteolíticas que se producen a nivel del sistema esquelético. ¿Sí? No me voy a poner a hablar de mieloma múltiple, porque si no, no terminaríamos más esta clase. Pero bueno, básicamente, ¿qué ocurre? Las células plasmáticas son malignas, ¿sí? Hay una afectación, y producen cantidades anómalas de una única inmunoglobulina, la inmunoglobulina M. ¿Sí? Y que a la vez van a segregar diferentes cadenas ligeras, gamma o kappa, ¿sí? Que van a ser las proteínas de Benz-Jones. ¿Dónde vieron las proteínas de Benz-Jones también? ¿Se acuerdan? ¿Dónde las vieron? ¿En qué otra patología? ¿En qué otro órgano? ¿Qué se producía por depósito de estas proteínas? Me estoy equivocando. Bien. El riñón.
Excelente. Bien, glomerulonefritis repasaron, va. Entonces en el riñón, ¿sí? Se producía por depósito de estas proteínas. Alguien escribió en el chat y yo ni pelota. Glomerulonefritis, bien, bien. No lo había leído, perdón. Entonces, ¿sí? Recordemos, hay un pico de proteína M, si nosotros viésemos una electroforesis, ¿sí? Haríamos una corrida electroforética, como vimos el otro día en la clase de inmuno, ¿sí? Con las diferentes fracciones de proteínas plasmáticas, veríamos en este caso uno de los diagnósticos que nos pueden llegar a orientar a un mieloma es esto, el pico de proteína M, ¿sí? En realidad una fracción de las proteínas en la corrida electroforética que nos harían, digamos, sospechar de esta patología, ¿sí? Y se me está por cortar, pues dice que queda menos de un minuto. Ahora volvemos. A ver. Mientras, ¿hay alguna pregunta que quieran? Bien, bien. Perdón, soy un desastre con esto. Yo le pongo onda, le juro, pero soy un desastre. Bien, esperamos a que, creo que no faltaba nada igual, ¿no? Faltaba alguien más. Cualquier cosa, si hay alguien en sala de espera, lo que sea. ¿Ya vieron diabetes? No. No, todavía No. falta. Termino amiloidosis y se quedan con Chiari viendo diabetes, no se preocupen. Que les va a encantar porque Chiari da altas clases, así que. Bien. No sé si están todos, ya somos 28. Bien. Entonces, amiloidosis primaria, estábamos viendo de vuelta. Y vamos a hablar un poco de la clínica. Ya habíamos hablado de cuál es el origen de esta amiloidosis, ¿sí? En la clínica vamos a ver que hay una modesta elevación de lo que es el número de células plasmáticas en lo que es médula ósea y suero, ¿sí? Y en la orina lo podemos detectar como inmunoglobulinas monoclonales o cadenas ligeras libres. ¿Se tienen que saber esto? No. Ustedes lo que más les interesa es la patogenia. Siempre vayan por la fisiopatogenia, que es lo que les interesa a la cátedra. Después clínica sí, lo pueden complementar con semio, pero principalmente con esto. Después, si ustedes saben bien la fisiopatogenia, la clínica se explica por eso, ¿sí? No se enrosquen muchos y dicen, ay, no me acuerdo de tal cosa. Se explica con la fisiopatogenia. Bien. Mari, creo que me habías preguntado algo. Sí, se podían acumular las proteínas intracelular. Y después me habías agregado algo más, que no me acuerdo. No, eso solo. Que me parece que en el video que subió la cátedra, creo que decía que también, pero no sé, tengo la duda. Sí, Porque lo puede, tengo anotado, sí. pero... Si bien puede haber un depósito intracelular, el mayor depósito es a nivel extracelular, ¿sí? Que genera, digamos, este efecto compresión, ¿sí? Efecto tumoral, sería por decirlo así, ¿sí? Cualquier afectación que haya a nivel de lo que es el tejido, comprimiéndolo, obviamente va a generar una disfunción bastante grande, ¿sí? Bien. Gracias. Sí. Y otra cosa, no se enrosquen con muchos de los detalles porque si es patología, no termina nunca más. O sea, se van a comenzar a enroscar y van a decir, ay, no, vayan por lo grande, vayan a lo más grande. ¿Sí? Bien. Ya hablamos de amiloidosis primaria. Ahora vamos a ver un poco de amiloidosis sistémica o secundaria. ¿Sí? Es decir, que la amiloidosis no es la patología principal, sino que es la consecuencia de otra patología subyacente, ¿sí? Y otra cosa, en el final traten de hablar así, que como suena bonito, el lenguaje académico, porque si ustedes hablan de forma ordenada y el lenguaje académico, les puedo asegurar que el 80% del final lo tienen. O por lo menos, esta es mi opinión, según la poca experiencia que tengo, lo poco que les puedo enseñar es, traten de ordenar, de hablar de forma ordenada, ¿sí? Y con lenguaje académico, porque así el profesor se va a dar cuenta que ustedes van orientados y ya una parte del final la tienen metida. Les prometo, a los profesores les encanta que hablemos de forma académica y de forma ordenada. Bien. Entonces, acá los depósitos de amiloide van a estar compuestos por la proteína AA.
Ah, entonces la proteína de fase aguda. Ah, entonces ¿dónde se produce? En enfermedades inflamatorias. ¿Qué tipo de enfermedades inflamatorias? Y más bien crónicas. ¿En cuáles? Artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Ya de hecho las deben haber mencionado cuando vieron cada tipo de enfermedad, ¿sí? Que se producían estos depósitos de proteínas debido a que hay un proceso inflamatorio subyacente, ¿sí? Recuerdan la artritis reumatoidea, que eso lo vieron en el último parcial, en una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que se producía mayormente en las mujeres porque hay un defecto en un HLA. Si no me equivoco, es el B27. Y si no, estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, tipo de enfermedad donde se produce un depósito, ¿sí? ¿Y a quiénes van a afectar principalmente? Y, por ejemplo, a las articulaciones, ¿sí? La enfermedad inflamatoria intestinal, y obviamente, ¿a quiénes van a producir? Y al intestino, se van a producir diferentes placas, ¿sí? De amiloide que van a impedir el correcto funcionamiento y la posterior consecuencia que, ¿se acuerdan cuáles eran las enfermedades inflamatorias intestinales? Yo les pregunto como para que hagamos relación. Bien, Colitis ulcerosa. bien, excelente. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿sí? Excelente. Les sirve que haga un hilo de todo lo que es enfermedades, porque así los vamos relacionando y queda un poco más en nuestra cabeza, porque si lo aprendemos así todo de memoria, de vuelta, es un garrón. Jessica pone, sí. Gracias, Jessica. Bien. También vamos a ver infecciones cutáneas crónicas causadas por inyección, ¿sí? de narcóticos que se asocian al depósito de amiloide, eso es un dato de color, y en asociación a tumores no derivados de células inmunitarias, ¿sí? Como el linfoma Hodgkin y el carcinoma de células renales, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es, ya vimos la primaria, secundaria, y ahora nos queda ver las amiloidosis familiares o hereditarias, que también forman parte acá lo que son las proteínas AA, ¿sí? En este caso es una enfermedad que es autosómica recesiva y es la fiebre mediterránea familiar, que ya la deben haber escuchado también. Es una enfermedad bastante conocida, no acá porque hay una cuestión por epidemiología, se da en otros países mediterráneos, que no me pregunten de geografía porque soy malísima, pero se da en esa zona de lo que es Mediterráneo, ¿sí? Ya sea por las diferentes condiciones climáticas, por condiciones, digamos, genéticas, ¿sí? Que se da en la población, y genera esta afección autosómica recesiva, donde hay crisis de fiebre, inflamación de serosas, hay inflamación de lo que son membranas sinoviales. Generalmente se dan en comunidades que se reproducen mucho también en lo que es entre ellos. Suena mal, pero no, o sea, lo que voy que son tal vez de cierta religión y como que se juntan en ciertas regiones, como por ejemplo los judíos sefardíes, árabes, armenios, ¿sí? O por lo menos de esto hablaba la epidemiología del libro. Bien, ¿qué ocurre acá? Hay una mutación también a nivel de lo que es el gen pirina, ¿sí? Que va a codificar a una proteína que va a ser parte del inflamasoma. ¿Recuerdan el inflamasoma? ¿En qué proceso se producía? TP1. Piroptosis. Bien, excelente, ¿sí? ¿Y qué hacía el inflamasoma? ¿Recuerdan? ¿O qué era? Tiren chamullo, ya fue, si yo no soy ni Marita, ni Aileen, ni ninguna de esas personas. Tiren chamullo. ¿Qué es el inflamasoma? Se está en piroptosis. Alguien me dijo piroptosis. ¿Qué ocurría? A repasar TP1, por el amor de Dios también. Patología general, todo, ¿sí? Patología general es lo que me va a explicar justamente. Si yo quiero pasar a la glomerulonefritis, pero no entiendo cómo es la inflamación, o cómo es la necrosis, o cómo es, etcétera, etcétera, no. Primero, patología general, ¿sí? Entonces, inflamasoma
vayan a repasar lo que es piroptosis, ¿sí? Bien. Entonces, hay una mutación a nivel de lo que es el gen pirina que va a codificar para parte de una proteína que va a ser parte del inflamasoma, que es un complejo proteico, ¿sí? Que se va a desarrollar a partir de una alta producción de interleuquina 1. Interleuquina 1, que si recordamos de vuelta, va a estar relacionada con todo lo que son los procesos de repercusión general, ¿sí? Junto con la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que no me acuerdo quién lo había mencionado, pero muy bien ahí, ¿sí? Bien. Otras afecciones que puede llegar a producir la amiloidosis familiar, además de la fiebre mediterránea familiar a partir de la proteína A, es la que veníamos viendo, la TTR, ¿sí? Que es la proteína que toma forma mutante y genera esta polineuropatía asociada a amiloidosis familiar, y que sea en regiones como Japón, Suecia, Estados Unidos. Nosotros acá vamos a ver amiloidosis, sí, pero asociadas a otras patologías. Hay ciertas patologías que se ven más prevalentes, ¿sí? En otras regiones, una cuestión epidemiológica. ¿Vienen bien o voy muy rápido? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no les haya quedado claro? Estas clases, nada, son para ustedes y para facilitarles o darles un pantallazo general para que cuando vayan a estudiar no se queden tipo ictus. ¿Sí? Bien. Y por último vamos a tener las amiloidosis localizadas, ya vimos las sistémicas. Entonces, pequeño repasito. Las sistémicas, ya vimos la primaria, como por ejemplo en el mieloma, la secundaria, ¿sí? Y vimos la amiloidosis hereditaria o familiar. Ahora vamos a ver lo que es más bien localizado, que afecta a cierto, digamos, órgano, ¿sí? La proteína AL de cadena ligera, ¿sí? De vuelta, se hallan limitados a un único órgano y producen masas, que a quienes van a estar afectados, el pulmón, la laringe, la piel, la vejiga, la lengua, ¿sí? Esto es más de lo mismo. ¿Pero por qué localizado? Porque van a afectar a cierto órgano. ¿Por qué? Por depósito de esta proteína. La amiloidosis endocrina, ¿sí? Que va a estar asociado a ciertos tumores endocrinos. ¿Recuerdan las neoplasias endocrinas múltiples? Las NEM 1, 2, que se veían asociados a ciertos carcinomas y que estaban asociados también a otras patologías, como por ejemplo una amiloidosis. Bueno, acá tenemos como para unir, ¿sí? Endocrino. Ya vamos uniendo varios temas. Esto, nada, les recomiendo que hagan así como para hacer ping-pong y vayan recorriendo por los diferentes temas, así lo van relacionando. La amiloidosis endocrina, entonces, hay depósitos de amiloide en ciertos tumores endocrinos, como el carcinoma medular de tiroides. ¿Sí? No les voy a preguntar sobre el carcinoma medular de tiroides. Si no lo saben, vayan a estudiarlo principalmente porque cáncer de tiroides, los diferentes tipos de tumores y a quién es más prevalente y todo, es súper tomable, ¿sí? Tumores de islotes pancreáticos. El feocromocitoma, ¿recuerdan lo que era el feocromocitoma? ¿Alguien me quiere contar un poco? Lo que recuerden. Tumor de la glándula suprarrenal. Bien, excelente, ¿sí? Y que tenía una particularidad, que ya se los digo, había que tener muchísimo cuidado cuando un paciente podía venir con una clínica parecida al feocromocitoma, porque si lo palpaban, ¿sí? Y existía este feocromocitoma, le podían llegar a dar, digamos, un pico de tensión al paciente y lo podían matar, ¿sí? Pues está afectado todo lo que es la glándula suprarrenal, va a estar afectado a nivel también de lo que es el pico del cortisol, etcétera, ¿sí? Carcinomas del estómago y los islotes de Langerhans en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Y ahí relacionamos con lo que es diabetes, que ya Chiari se los va a mencionar, ¿sí? Bien. Se dice que las proteínas pueden llegar a derivar de hormonas, ¿sí? Que se producen a partir de los carcinomas o de proteínas únicas, por ejemplo, el polipéptido amiloide de los islotes,
¿sí? Bien. Amiloide del envejecimiento, esto también, de vuelta, se repiten mucho las proteínas porque se pueden, digamos, clasificar de diferentes formas. Ustedes la pueden estudiar de la forma que les sea más fácil. Si a ustedes se les hace más fácil estudiar el concepto de amiloidosis y las diferentes proteínas y lo que causan, excelente. Pero si les llegan a preguntar las localizaciones, si es sistémico, local, si es primaria o secundaria, también lo pueden contar de esta forma, ¿sí? El amiloide del envejecimiento con la TTR de vuelta, con esa polineuropatía, en edad avanzada, que más frecuente afectado es el corazón, que si recuerden puede llegar a producir la miocardiopatía restrictiva. ¿Recuerdan los diferentes tipos de miocardiopatías? Y nos vamos al corazón. ¿Qué había? Sí. ¿Cuáles eran? La dilatada, Bien. la hipertrófica, Bien. congénita, restrictiva. Recuerden, ¿cómo? Ay, no escuché. Bueno, Restrictiva, había dicho. Ah, bien, bien, bien. Bueno, acá tenemos la restrictiva, dijimos la dilatada y la hipertrófica, ¿sí? Que yo les recomiendo, por lo menos en miocardiopatías, como para que no se hagan de vuelta daño cerebral, se hagan un cuadrito, ¿sí? Del origen de cada una, cómo se ve afectada, la actividad del paciente, ¿sí? Bien. Y es algo que afecta más a la población negra, ¿sí? Esto es un dato epidemiológico del libro. Si no se lo quieren saber, está bien. Esto imagínense que muchas veces los libros, según donde se hayan hecho, tienen epidemiología diferente, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es morfología, ¿sí? O sea, cuáles son los órganos en realidad más afectados, vamos a tener siempre los mismos, los que van a estar relacionados con las patologías que veníamos viendo, ¿sí? Se está asociada a trastornos inflamatorios, los riñones, el hígado, el vaso, ganglios linfáticos, suprarrenales, tiroides, ¿sí? Si es amiloidosis primaria, ¿cuáles son los órganos principalmente afectados? El corazón, el tubo digestivo, respiratorio, nervios periféricos, piel, lengua. La fiebre mediterránea, ¿quiénes se van a ver afectados? Y los riñones, los vasos sanguíneos, etc. ¿Sí? Bien. El órgano generalmente el amiloide cuando se produce en grandes cantidades, el órgano se va a ver hipertrofiado, ¿sí? Y se muestra de color gris. Esto, morfologías, nosotros se les preguntasen cómo se podría llegar a ver el órgano, y piensen, hay algo que está afectando a la vasculatura del órgano. ¿Qué va a ocurrir? Y se va a ver afectado la irrigación. ¿Y cómo se puede llegar a ver el tejido a simple vista? Y podría tener una consistencia seria, firme, gris, ¿sí? Se va a ver hipertrofiado. ¿Por qué? Por la respuesta adaptativa que va a tratar de tener el tejido por la falta de irrigación, ¿sí? Mecanismos adaptativos de supervivencia de la célula también es importantísimo, ¿sí? Que lo sepan. Todo lo que es la metaplasia, la hiperplasia, la hipertrofia, ¿sí? Porque les va a dar la explicación a un montón de patologías, ¿sí? Hiperplasia prostática benigna, hiperplasia endometrial, hipertrofia, ¿sí? Y ya conectamos mecanismo de adaptación y, por ejemplo, genital femenino, ¿sí? O genital masculino. Traten de vuelta, mi consejo humilde, no sé si Chiari está de acuerdo, traten de estudiar en relación, ¿sí? Como para que les quede más. Bien, lo que veníamos hablando hoy con Mari, el depósito de amiloide generalmente es extracelular, puede haber intracelular, sí, por supuesto, pero la mayoría es extracelular. Tiene este efecto que yo te explicaba hoy, que es, va atrofiando las células y tiene efecto de masa, las rodea y las destruye, ¿sí? Y para ir terminando, y te dejo pasar, Chiari, vamos a tener el diagnóstico histológico con el rojo Congo, que es esta tinción que yo les había mencionado hoy, que genera en la luz polarizada
esta birrefringencia de color verde manzana, ¿sí? Que se le da a los depósitos de amiloide, y que se pueden distinguir los diferentes tipos. Pero eso ya, cuando queremos distinguir los diferentes tipos, tendríamos que hacer una técnica, que seguro lo vieron en micro, la distinción de inmunohistoquímica específica, ¿sí? No me voy a poner a explicar cómo es todo el proceso, porque ya lo deben haber visto en micro, y si no es un embole, la clase es interminable. Y especialmente lo que les mencionaba hoy, por ejemplo, la amiloidosis AL, que se puede realizar, y una electroforesis, ¿sí? En la corrida electroforética, ¿sí? No sé quién estuvo en la clase de inmuno, la primera clase que dimos el otro día. Si viésemos la corrida electroforética, nos puede servir como diagnóstico, ¿sí? O orientativo, ¿sí? O como un examen complementario para orientarnos en la patología. En un mieloma múltiple, si viésemos las diferentes fracciones de proteínas en una corrida electroforética, veríamos que si, por ejemplo, tenemos la albúmina, la fracción alfa, beta, la gamma, veríamos que hay una fracción que creo que es la gamma, que corresponde a la inmunoglobulina, la veríamos aumentada, y ahí tenemos que sospechar que hay una patología como, por ejemplo, mieloma múltiple, ¿sí? Entre otras. Disculpen el dibujo horrendo que hice. Bien. En cuanto a lo que es la forma renal, ¿cómo se va a encontrar el riñón? De vuelta, pálido, gris, firme, hipertrofiado, reducido de tamaño, ¿sí? Con el tiempo. Recuerden que primero el riñón va a tratar de generar un mecanismo adaptativo, ¿sí? Frente a estos depósitos, y luego se va a ir reduciendo de tamaño, ¿sí? ¿Dónde se van a encontrar estos depósitos de amiloide? En los glomérulos, en el tejido intersticial peritubular, en la pared de los vasos. ¿Sí? Bien, vamos a ver engrosamientos de las membranas basales, o sea, todo lo que es afectación vascular. Bien. A ver cuando queda, bueno, y vemos todo lo que son los órganos, que no me quiero detener mucho acá, cómo se van a ver afectados, ¿sí? Cómo se van a ver a simple vista, o cómo se podrían ver a nivel del microscopio. El vaso también podría llegar a sufrir una hipertrofia, ¿sí? El hígado lo mismo, donde se van a depositar, en lo que es el espacio de Dissé, imagen el parénquima hepático y los sinusoides. Las células hepáticas sufren atrofia por compresión, pero en este caso la función hepática se ve conservada, ¿sí? En el corazón lo mismo, ¿sí? Genera atrofia por presión. Y bueno, y en cuanto a lo que es el curso clínico, ¿qué sabemos? Y bueno, depende. No tenemos una clínica en particular. Los síntomas se van a dar según el órgano que esté afectado y la intensidad de la afectación. Y también el paciente, ¿sí? Cada paciente es un mundo. Entonces, la afectación se va a dar según el tipo de paciente, la localización y la intensidad, ¿sí? Puede haber debilidad, fatiga, pérdida de peso, nefropatía, hepatomegalia, esplenomegalia, anomalías cardíacas, todo según la localización de este depósito. Y en cuanto a lo que es el pronóstico, esto no lo tienen por qué saber, pero es un dato de color si se lo quieren agregar. Generalmente los pacientes que tienen amiloidosis sistémica, el pronóstico es malo, no tienen mucha sobrevida a partir del diagnóstico, ¿sí? Y por ejemplo, los que tienen amiloidosis asociados a mieloma, que ya de por sí es una enfermedad que es bastante agresiva, ¿sí? Tienen peor pronóstico. Y eso es todo con respecto a amiloidosis. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta patología, algo que quieran agregar, algo que no les haya quedado claro. Si fui muy rápido, disculpen, díganmelo y lo puedo corregir para la próxima. No sé si Kiari querías agregar algo. ¿No? No, estuvo completo. Bien. Bueno, yo, si querés, voy a apagar la cámara porque ahora en un rato igual tengo que irme, pero por favor, si algo no les quedó claro o lo que sea, me pueden escribir al WhatsApp
Cualquier crítica también es bienvenida porque yo sigo aprendiendo de esto y, bueno, me sirve para mejorar, ¿no? Última oportunidad, no hay ninguna duda. Listo. Kiari, te dejo pasar a vos. Bien, ahí te dejé compartir. Cualquier cosa, me escriben. Les comparto. Ahí estoy poniendo pantalla completa. ¿Lo ven en pantalla completa o no? Sí. ¿Sí? Bien, 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 bien. Bien, entonces, ahora conmigo, acá les puse para que se acuerden todo lo que hay en la bolilla, que también están enfermedades nutricionales y por almacenamiento que son totalmente intomables, pero si saben bien diabetes, amiloidosis, gota, les podrían dar una leída, sería ideal por las dudas, pero nunca escuché que las hayan tomado. Pero bueno, una leidita al menos como para que tengan una idea si les preguntan, pero no creo que se las tomen nunca. Bien, vamos a empezar hablando de diabetes. Yo acá les puse para que se ordenen, esto igual les va a servir para todas las enfermedades, porque es mucho, así se ordenan si tienen que empezar a hablar, ¿sí? Dicen primero la definición, clasifican, cuentan bien la etiología de cada uno y después ya se meten en la patogenia. ¿Alguno me quiere definir diabetes? ¿Se acuerda cómo era? Así de paso no se me duermen. Es un conjunto de trastornos metabólicos que va a tener como consecuencia la hiperglucemia. Bien, perfecto. Acuérdense siempre de decir que es un conjunto de trastornos metabólicos que afectan el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de carbono. ¿Sí? No es solo de los hidratos de carbono. Y que todos van a estar caracterizados, obviamente, por el aumento de la glucosa en sangre. Perfecto. Bien, después las van a clasificar, ¿sí? Hay primarias y secundarias. Como siempre, las primarias es porque hay un trastorno específico que les va a generar esta diabetes, y las secundarias es porque hay otra enfermedad sistémica, ¿sí? Que les va a producir en consecuencia una diabetes. Bueno, las primarias tienen las mellitus, ¿sí? Que son de tipo 1 y de tipo 2, tienen las MODY, la diabetes gestacional, ¿sí? Que se produce en las embarazadas, y la diabetes por defectos del procesamiento de la insulina. Obviamente las más importantes son las diabetes mellitus tipo 1 y las tipo 2, ¿sí? Que son las que sí o sí tienen que saber. Y después las secundarias por alguna alteración en el páncreas, endocrinas, infecciones, iatrogénica. ¿Sí? Que la iatrogénica es cuando hay alguna intervención médica, ¿sí? Por ejemplo, algún tratamiento farmacológico, que consecuentemente les produce diabetes. Por ejemplo, pacientes que toman corticoides a largo plazo. Bien, entonces vamos a empezar hablando de las diabetes mellitus, ¿sí? Primero, obviamente, tienen que definir qué es la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? En este caso es una diabetes autoinmune de tipo crónica, ¿sí? Se va a producir principalmente en la población joven, ¿sí? Y hay una alteración, ¿sí? Que va a producir una autoinmunidad, ¿sí? Es decir, va a haber autoanticuerpos que van a atacar a las propias moléculas de las células del páncreas. Obviamente, en todas las enfermedades autoinmunes, acuérdense que hay una tríada de factores genéticos, factores inmunitarios y factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? En todas las personas que tienen una enfermedad autoinmune tienen una predisposición, ¿sí? Por los HLA, ¿bien? Ahora, puede ser que nunca les pase nada, ¿sí? Teniendo estos HLA, pero puede ser que se vean expuestos a algún factor ambiental que les produzca esta pérdida de tolerancia y ahí se desencadenen los autoanticuerpos. En este caso, ¿quiénes van a ser los que tienen estos factores genéticos que ante la exposición a algún factor ambiental pueden tener esta enfermedad autoinmune? Los pacientes que tienen los HLA DR3, DQ2 y DR4, DQ8. ¿Sí? Acuérdense que lo vieron con Pau, esto creo. En inmunidad, sí que los HLA van a estar en todas las células presentadoras de antígeno, entonces según qué HLA van a presentar unos u otros antígenos. Entonces estos pacientes que tienen estos HLA pueden llegar a presentarle a las células del sistema inmune algún antígeno propio, ¿sí? Después, factores ambientales. Estas personas pueden verse expuestas a una infección viral, y acuérdense que siempre que haya una infección va a haber una presentación de antígenos, ¿sí?
y en consecuencia de esto va a haber una producción de anticuerpos contra el virus, pero como el virus puede tener antígenos que son parecidos y estructuralmente, por ejemplo, una proteína de la membrana del virus se puede parecer a la insulina. Entonces, como son tan parecidas, ¿qué hace el cuerpo? Se confunde, ¿sí? Entonces hace una reacción cruzada y en vez de atacar a la proteína del virus, ataca a la insulina y así se producen los autoanticuerpos, que en este caso van a ser contra la insulina, contra la descarboxilasa del ácido glutámico y contra el receptor de la insulina, que era un tirosin fosfatasa. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, sí. Bien, acá les puse igual un dibujito que está en un archivo que está en el entorno. Fíjense, van a tener una infección viral, ¿sí? Entonces, las células dendríticas y demás células presentadoras de antígeno, ¿qué hacen? A partir de los HLA, se los presentan a las células inmunitarias. ¿Bien? ¿A quiénes se lo presentan? A los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Y a los helper. Los citotóxicos, acuérdense que atacan directamente a las células, ¿se acuerdan que liberaban perforinas, granzimas, que generaban poros en la membrana celular? A través de esos poros entraba el agua, ¿sí? Y producía una lisis osmótica de la célula. Y los linfocitos T helper van a también van a producir la liberación de interleuquina 4, interleuquina 5, 11, 13, ¿sí? Y van a propagar la respuesta inmune. Pero también se acuerdan que los linfocitos B también pueden actuar como células presentadoras de antígeno, que también pueden activar a los linfocitos T. Y acá es cuando las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Los linfocitos B, se van a diferenciar a células plasmáticas, ¿sí? Y van a secretar los anticuerpos. Estos anticuerpos inicialmente van a ser contra una infección ambiental como es una viral. Ahora, como yo les dije, son tan parecidos las proteínas de los virus con las proteínas del páncreas, que en estas personas que tienen los HLA pierden tolerancia, entonces no pueden diferenciar si es propio o ajeno. Y ante esta pérdida de tolerancia, ¿sí? Que no pueden darse cuenta que es propio o ajeno, empiezan las células plasmáticas a secretar estos autoanticuerpos. Entonces se unen los autoanticuerpos a las proteínas y moléculas de las células beta y las empiezan a destruir. Entonces, ¿qué pasa cuando destruyen las células beta? ¿Se acuerdan qué era lo que liberaban las células beta del páncreas? Insulina. Perfecto, claro, entonces, bien. Entonces, en la diabetes de tipo 1 hay una pérdida de las células de beta del páncreas, por lo tanto no secretan insulina, ¿sí? Entonces, estos pacientes son los desde que un inicio, ¿sí? Desde los principios de la enfermedad, van a necesitar insulina, porque todo esto ocurre porque no tienen insulina. ¿Y qué hacía la insulina? ¿Se acuerdan? Hacía grandes rasgos cuando se liberaba. Era necesaria para distribuir toda la glucosa a los diferentes tejidos. Claro, perfecto. Entonces esta persona ingiere, ¿sí? Aumenta la glucemia y nunca se libera la insulina o se libera en muy pocas cantidades. Entonces, ¿qué hace? Se empieza a acumular glucosa en sangre. ¿Bien? Esto es lo que les va a pasar a los diabéticos de tipo 1, ¿sí? Por eso son los que se les llama insulino dependientes desde una primera instancia. Obviamente, como hay factores genéticos, suele haber casos y antecedentes familiares, cuando uno le realiza la anamnesis, suele haber varios casos familiares y suelen ser personas jóvenes, ¿sí? ¿Se entendió esto de diabetes tipo 1? Ahora igual vamos a ver toda la clínica, no se preocupen. Ahora, la diabetes de tipo 2, ¿sí? En este caso son personas que suelen tener alteraciones metabólicas previas y suelen ser hombres, ¿sí? Se ven más que nada en el sexo masculino. Son personas que son sedentarias, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, son tabaquistas, ¿sí? Tienen todos esos factores de riesgos comunes tanto a las enfermedades cardiovasculares como a la diabetes. Suelen tener un síndrome metabólico previo, ¿sí? ¿Alguno sabe qué es el síndrome metabólico? Un conjunto de síndromes. Creo que era un conjunto de hipercolesterolemia, obesidad Y diabetes. Hipertensión. Claro, había varias variables, sí, que teniendo por lo menos 2 o 3 de esas variables se puede diagnosticar a una persona como síndrome metabólico. ¿Cuáles son esas variables? Como decían ustedes, colesterol, hipertensión, pruebas de la tolerancia oral a la glucosa alterada, sí, pero no tanto como la diabetes,
glucemia en ayunas alta, glucemia al azar alta, ¿sí? Y otros factores de riesgo como son tabaquismo, sedentarismo, ¿sí? Bien, entonces estas personas ya tienen trastornos metabólicos, sí, que lo que les va a producir es que los tejidos periféricos que necesitan la insulina para expresar los transportadores e incorporar glucosa a la célula no van a estar respondiendo a la insulina, ¿sí? El páncreas no tiene ningún tipo de problema. Detecta glucosa en sangre, libera la insulina. Pero ¿qué pasa? Los tejidos periféricos la ignoran, ¿sí? No le hacen caso, entonces nunca incorporan glucosa a la sangre, ¿sí? Ahora, ¿por qué se produce esta resistencia a la insulina? Hay varios factores. Son el depósito ectópico de lípidos, es decir, ectópico quiere decir que se almacena en un lugar fuera del que debería, ¿sí? Es decir, no se almacena en los adipósitos, sino que va a estar en cualquier parte, ¿bien? Disfunción de las mitocondrias, inflamación y estrés del retículo endoplasmático. Miren, ahí les muestro acá para que se entienda mejor. Esta puede ser cualquier célula que necesita de la insulina para captar glucosa, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen el receptor tirosinquinasa. A ver si yo les anoto, ¿ven? Si les hago así. Ah, bien, genial. Bueno, este es el receptor tirosinquinasa. ¿Se acuerdan de bioquímica que tenía, es una proteína, entonces tiene restos de aminoácidos, ¿sí? Y se acuerdan que para activarse el receptor de insulina se fosfataban los residuos de tirosina. Bueno, ¿qué pasa en la resistencia a la insulina? Va a haber fosfatados otros residuos, ¿sí? Por ejemplo, la serina. Pero ¿qué pasa? Si se fosfatan esos residuos, el receptor no funciona, ¿bien? Entonces, ¿por qué no responde a la insulina? Porque el receptor está inhibido, ¿sí? Tiene fosfatos, ¿sí? Que lo van a inhibir. Ahora, ¿por qué está fosfatado? ¿De dónde vienen esos fosfatos? Hay varios lugares, fíjense. Esperen que ahora quiero hacer algo y no puedo. Ahí está. ¿Por qué se van a fosfatar primero? ¿Se acuerdan que yo les dije que va a haber un aumento de lípidos? ¿Sí? Que se van a empezar a depositar de forma ectópica. Bueno, uno de esos depósitos son los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos van a estar llenos de lípidos, ¿sí? Y por otro lado, los adipósitos van a estar aumentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a intentar acumular la mayor cantidad de lípidos posibles. ¿Y qué pasa cuando se produce eso? Van a empezar a producir un estado inflamatorio, ¿sí? Liberan interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y a quienes se van a unir, estos factores de necrosis tienen sus receptores también en estas células, ¿bien? Por otro lado, los lípidos van a entrar directamente, ¿sí? Como ácidos grasos libres a estas células, ¿bien? Y se acuerdan que los lípidos sufren beta-oxidación, los ácidos grasos, y pueden formar diacilglicerol. Y todo esto, ¿sí? Fíjense, la mitocondria tiene disfunción y aumenta las especies reactivas de oxígeno, el retículo endoplasmático tiene estrés y liberan factores que van a activar PKC, ¿sí? Tanto el receptor de los factores de necrosis tumoral que se producen en la inflamación, tanto el diacilglicerol que viene de los ácidos grasos libres que ingresan a esta célula, las especies reactivas de oxígeno que vienen de la disfunción mitocondrial y todo lo que libera el retículo endoplasmático, todo va a activar PKC, ¿sí? ¿Y qué hace PKC? Es una quinasa. ¿Y qué hacían las quinasas? Fosforilan. ¿Y a quiénes van a fosforilar? A los residuos de los aminoácidos que están en el receptor de insulina. ¿Y qué pasaba cuando se fosforilaba el receptor de insulina? Se inhibía. Entonces, por todo esto que les acabo de decir, por los depósitos ectópicos de tejido adiposo, por los ácidos grasos libres, la inflamación, la disfunción mitocondrial, todo esto va a terminar fosforilando los residuos de tirosina y que va a generar inhibición del receptor de insulina. ¿Se entendió? ¿O repito algo? Sí, perfecto. Muy bien. Bien, igual ahora se corta, así que volvemos a ingresar. Bien. Vos mandás tu link. ¿Querés que Mando un mande el nuevo link? link, sí, porque Paula se tiene que ir, así que les hago un nuevo link y ahora lo pongo en el grupo. Así que si quieren cortamos este y ya les mando. Acuérdense, como tienen tanta glucosa, ¿sí? Acuérdense que van a empezar en sangre, sí, pero como el hígado no la incorpora, ¿se acuerdan que empezaba a hacer gluconeogénesis?
y empieza a producir intermediarios de las otras vías, ¿sí? Empiezan a producir muchos lípidos para metabolizarla. Entonces, todos esos lípidos son los que consecuentemente terminan produciendo esta resistencia a la insulina. ¿Bien? ¿Quieren que lo repase o quedó? Porque es importante. Por mí quedó. Bien. Sí, para mí quedó bien, ¿eh? Bien, cualquier cosa me dicen y volvemos, no tengo problema. Bien. Entonces, esas son las dos causas, sí, de la diabetes tipo 1 y la diabetes de tipo 2, como dijimos. Ahora, ¿cómo se van a manifestar? Va a haber manifestaciones clínicas que son comunes a ambos tipos, sí, pero va a haber otras manifestaciones que permiten diferenciar si es de tipo 1 o de tipo 2, haciendo una buena anamnesis y preguntándole al paciente bien los síntomas, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, sí, que son comunes a todos, son estas principalmente. Acuérdense de las 3P, que son poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Por qué poliuria? Porque estos pacientes se acuerdan que la glucosa se elimina por orina. Y se acuerdan que había un rango de glucosa que se puede eliminar por orina, pero después se saturaban los transportadores. Se deben acordar de fisio. ¿Qué pasa? Cuando se saturan estos transportadores, hay una gran cantidad de glucosa en orina ya. La glucosa es una partícula osmóticamente activa, entonces, en donde esté la glucosa va a traer agua, ¿sí? Como la sal. Entonces, hay tanta glucosa a nivel de la luz de los túbulos que van a traer mucha agua, ¿sí? Van a generar que el riñón secrete agua. Por lo tanto, es tanto los niveles de glucosa, ¿sí? Son 4, 5, 6 veces más de lo normal que tiene una persona, que se va a traer mucha agua, ¿sí? Entonces van a estar orinando mucha cantidad de tiempo. Y otra cosa que van a tener es nicturia, ¿sí? Van a tener una alteración en el hábito. No es que solo orinan más, sino que van a orinar mucho de noche. ¿Bien? Ahora, ¿por qué polidipsia? Esto también se lo deben acordar de fisio. Orinan tanto que se va a activar el hipotálamo, ¿sí? Que tiene el centro regulador de la sed. Como orinan tanto, hay menos volemia, entonces como disminuye la volemia, ¿qué le dice el hipotálamo? Bueno, toma agua, toma agua, toma agua. Entonces también los pacientes refieren que tienen mucha sed. Y como uno consume glucosa, ¿sí? Consume alimentos que tengan glucosa, pero no la incorporan, el cuerpo tampoco sabe que tiene glucosa. Entonces va a pedirle que ingiera para incorporar glucosa, pero igualmente no lo van a poder hacer porque no están respondiendo a la insulina en los diabéticos de tipo 2 o directamente no la están produciendo en los diabéticos de tipo 1. Por la misma razón van a tener pérdida de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no incorporan glucosa, van a tener que oxidar lípidos, van a tener que oxidar proteínas para obtener todos los intermediarios para producir gluconeogénesis. Entonces van a tener pérdida de peso por la pérdida de estas reservas de tejido adiposo y proteínas. Lo mismo les va a generar la debilidad muscular, ¿sí? Principalmente por la pérdida de proteínas. Y como no tienen músculo, tienen el metabolismo muy aumentado, van a tener fatiga, deshidratación y en algunos casos, que son los menos frecuentes, náuseas y vómitos, ¿sí? Estas son las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene una diabetes descompensada, ¿sí? Que tiene la glucemia muy elevada. Ahora, la diabetes también se puede complicar, ¿sí? Tiene complicaciones que son a corto plazo y complicaciones que son a largo plazo. Las que son a corto plazo se van a producir porque de golpe tienen una glucosa muy alta en sangre y son cetoacidosis diabética, el síndrome o coma hiperosmótico hiperosmolar y el coma hipoglucémico, ¿sí? Esas son las que se producen a corto plazo, esas son complicaciones agudas, que el paciente quizás estaba bien y de repente debuta con una de estas alteraciones y tiene que ir a la guardia. Y las que son a largo plazo puede ser en un paciente maltratado o un paciente que nunca ni siquiera fue a tratarse, ¿sí? La diabetes, que se van a ir produciendo, ¿sí? A lo largo de años, y esto no es de un momento para el otro, esto ocurre en años, y que se van a producir a nivel de la microvasculatura o a nivel de vasos más grandes, y que por eso se llaman microangiopáticas y macroangiopáticas. Las microangiopáticas van a alterar a los tejidos que no necesitan insulina para incorporar glucosa, ¿sí? Estos tejidos son los que a largo plazo están siempre expuestos a grandes concentraciones de glucosa porque la van a seguir incorporando porque no necesitan a la insulina, ¿sí?
que son la retina, el riñón y los nervios periféricos. Y las macroangiopáticas son aterosclerosis, infarto y ACV. Bien, ¿se entiende la diferencia en a corto plazo y a largo plazo y las manifestaciones clínicas comunes? Igual ahora vamos a ver cada una, pero ¿se entiende el concepto? Sí, sí, lo entiendo. Bien. Vamos con las a corto plazo, ¿sí? La cetoacidosis diabética se va a ver en los pacientes diabéticos de tipo 1, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un paciente de 20 años, de 15 años, pueda llegar a la guardia con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Y que por lo general estos pacientes no conocen su diagnóstico, ¿sí? Porque o no tienen antecedentes familiares, ¿sí? Y son el primer caso, o no tienen tanta sintomatología como para ir a consultar, ¿sí? O no le dan bola y directamente llegan con esta complicación aguda. Acuérdense, estaba bien y de la nada empieza con la cetoacidosis diabética. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? ¿Se acuerdan que cuando no hay glucosa, ¿sí? El cerebro sí o sí necesita glucosa para funcionar? Entonces, el hígado lo primero que hace es glucosa hidrolizando el glucógeno y produciéndola a través de la gluconeogénesis. Pero cuando esto no da abasto, empieza a hacer cetogénesis, ¿sí? Que es la producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que es el único metabolito que puede incorporar el cerebro si no tiene glucosa, ¿sí? Entonces se va a producir en altas cantidades. ¿Qué pasa? Los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿sí? Hay tantos cuerpos cetónicos en sangre que va a haber una acidosis metabólica, ¿sí? Es decir, va a disminuir el pH. ¿Y se acuerdan cómo se hacía para compensar una acidosis metabólica? Hiperventilación. Perfecto, el sistema respiratorio va a responder. ¿Cómo lo hace? Hiperventilando, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca ¿para qué? Para aumentar el dióxido de carbono, ¿sí? Perdón, para disminuir el dióxido de carbono y que vuelva a aumentar el pH, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a tener una respiración típica, que es la respiración de Kussmaul, ¿sí? Que lo que hacen es hiperventilan hasta que llegan a un pico, ¿sí? Desciende la frecuencia respiratoria, vuelve a aumentar, vuelve a descender, ¿sí? Esa es la respiración acidótica de Kussmaul, que es la típica en estos pacientes que van a estar agitados, ¿sí? También los pueden ver agitados. Como están respirando tanto, van a tener también aumentada la frecuencia cardíaca, ¿sí? Van a estar taquicárdicos, van a tener dolor abdominal por la cantidad de producción de cuerpos cetónicos que va a estar produciendo el hígado, ¿sí? Y van a tener consecuencias neurológicas. ¿Por qué? Primero porque cuando hiperventilás, sí, hay una disminución de la llegada del oxígeno al sistema nervioso central, entonces van a tener alteraciones del estado de conciencia. Y por otro lado, si bien están recibiendo cuerpos cetónicos, no es lo mismo que consumir glucosa, entonces todo esto va a generar que disminuzca el estado de conciencia, ¿sí? Van a estar letargos. Es decir, quizás no saben dónde están, no están orientados, ¿sí? Les preguntas algo y no lo saben, o tienen una dificultad para el habla, ¿sí? Eso se va a producir principalmente en los diabéticos de tipo 1, ¿sí? Que como no responden a la insulina, que como no tienen insulina, ¿sí? Desde principios van a comenzar a producir estos cuerpos cetónicos. ¿Bien? Avísenme si voy muy rápido porque yo sé que quizás a veces voy rápido. ¿Pero se entendió? Sí, yo tengo una duda. Yo tenía entendido que se daba también tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2 la cetoacidosis. Todas pueden estar en cualquier tipo, ¿sí? Pero esto es la que más frecuentemente se va a ver en los diabéticos de tipo 1, así como el coma hiperosmolar es lo que más frecuente se ve en diabéticos de tipo 2, pero por cuestiones de la patogenia. Gracias. No, de nada, porque pensá que por ahí los diabéticos de tipo 2, como son personas obesas, tienen todavía mucho tejido adiposo y tienen muchas proteínas para hidrolizar y utilizar eso como fuente de glucosa, ¿sí? O sea, usan los mediadores esos para producir gluconeogénesis. Ahora, una persona con diabetes de tipo 1 por general no son personas obesas, ¿sí? Son personas que directamente no tienen insulina, entonces no tienen tantas reservas para producir gluconeogénesis, entonces desde estadios más tempranos van a tener que hacer cuerpos cetónicos. Perfecto, gracias. Bien. Ahora, el síndrome hiperosmótico hiperosmolar generalmente se ve más que nada en diabéticos de tipo 2, pero de nuevo, pueden estar en los dos, y son los pacientes que van a tener mucha glucosa en sangre, ¿sí?
De nuevo, la glucosa es una partícula osmóticamente activa, ¿sí? Entonces va a generar hiperosmolaridad, ¿sí? Y va a producir un estado hiperosmótico porque va a atraer constantemente el líquido, ¿bien? Entonces, el cuadro clínico es muy similar, ¿sí? Ahora, lo que cambia principalmente es la patogenia, lo que lo explica. Antes era porque queríamos eliminar cuerpos cetónicos, ahora porque tenemos mucha glucosa, ¿sí? Entonces, en todos los lados donde esté la glucosa y donde va a estar atrayendo líquido, va a producir los síntomas. Es decir, el paciente va a tener hiperglucemia, ¿sí? Que se puede ver rápidamente, se le pincha el dedo, ¿sí? Y eso se puede evaluar rápido. Y va a tener una diuresis osmótica, por lo que expliqué hoy. Tiene tanta glucosa que la quiere eliminar toda por orina, ¿sí? Entonces va a estar atrayendo mucha agua, ¿bien? Entonces va a tener una diuresis osmótica porque tiene mucha glucosa y eso le va a generar al paciente, en este caso quizás no va a consultar porque tiene alteraciones neurológicas, en este caso pueden llegar a consultar porque tienen un estado de deshidratación, ¿sí? Por eso es que esto se ve más que nada en personas diabéticas de tipo 2, en ancianos, ¿sí? Que quizás no están bien controlados porque ya de por sí se olvidan de tomar agua, ya de por sí tienen alteraciones renales, entonces estos pacientes son los que particularmente van a consultar por esto y por un estado de deshidratación, ¿sí? Van a tener cansancio, van a tener la piel seca y van a tener mucha sed, ¿sí? Van a tener polidipsia. ¿Bien? Y después, que son las más importantes para acordarse, ¿sí? Son las complicaciones a largos plazos, que yo les dije que iban a afectar los vasos, que podían ser microangiopáticas o macroangiopáticas. Y que va a haber distintos mecanismos que las van a explicar, ¿sí? Que son la formación de los productos de glucosilación avanzada, ¿sí? Que son los AG o AG, la vía de los polioles, la activación de PKC, la vía de las exosaminas y el aumento de todas las especies reactivas de oxígeno a nivel de las células. A ver, obviamente, desde ya les digo, no se tienen que saber la vía de los polioles, nadie se las va a preguntar. Sí, les pueden preguntar por qué se producen las complicaciones a largo plazo y sí van a tener que saber nombrarlas por lo menos y van a tener que explicar por qué se producen, ¿sí? ¿Por qué se activa la vía de los polioles? No les van a preguntar, bueno, como en bioquímica, que se las describan y todas las enzimas. Desde ya se las digan, no se preocupen por eso antes de que me maten. Bien, entonces acuérdense, ahora las vamos a ir viendo cada una. Complicaciones a largo plazo son en pacientes mal controlados, ¿sí? Que van a pasar años, ¿sí? Por lo tanto, por lo general se van a ver en ancianos, ¿no? Esto no lo van a ver en una persona de 20 años con diabetes de tipo 1, ¿sí? Bien, la formación de los productos de glicosilación avanzada son porque hay tanta glucosa en sangre que la glucosa cuando anda dando vueltas en sangre se empieza a unir a moléculas. ¿A qué se va a unir? A proteínas, ¿sí? Se va a unir principalmente a la hemoglobina y a cualquier proteína que encuentre, ¿sí? Y estos productos son por glucosilación enzimática porque no va a intervenir ninguna enzima, ¿sí? La glucosa va y se une a un residuo de algún aminoácido de una proteína y va a formar estos productos. ¿Qué es importante saber de esto? Es cómo se producen, que es lo que los acabo de decir, y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias se van a producir, ¿por qué? Porque estos productos se van a unir a sus receptores que van a estar en células musculares lisas, en células del endotelio, en células inflamatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se unen a células inflamatorias, obviamente van a producir un estado inflamatorio, van a promover que liberen interleuquinas y demás citoquinas. Pero ¿qué pasa? Cuando se unen a células musculares lisas y del endotelio, ¿sí? De los vasos sanguíneos, van a comenzar a producir que se atrape LDL. ¿Ustedes se acuerdan qué pasaba cuando quedaba LDL atrapado en los vasos sanguíneos y después se recubría de una cubierta fibrosa? La placa aterómera. Perfecto, entonces estos dos cuerpos van a producir aterosclerosis, ¿sí? Que es una de las complicaciones macroangiopáticas que es muy frecuente en estos pacientes diabéticos. ¿Bien? Después se va a activar la vía de los polioles. ¿Qué es esta vía de los polioles? ¿Se acuerdan que yo les dije que había tejidos que no necesitan insulina para incorporar glucosa? Por ejemplo, riñón, nervios y retina. Entonces, como tanta glucosa van a tener adentro de la célula porque no necesitan de la insulina, ¿sí?
van a tener tantas concentraciones de glucosa que no van a saber ya por dónde metabolizarlas, ¿sí? Porque van a estar todas las vías saturadas. Entonces, están tan saturadas las vías que dicen, bueno, vamos a buscar otra vía alternativa. ¿Y cuál es la vía alternativa que encuentran? Esta vía de los polioles, ¿sí? No importa, si quieren sepan, yo acá les puse 2 mediadores importantes que quizás sí se pueden aprender, que son el sorbitol y la fructosa, ¿sí? Son todos azúcares, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos azúcares? Van a producir estrés oxidativo en las células, ¿sí? El estrés oxidativo es aumento de óxido nítrico, ¿sí? Y de todas las especies reactivas de oxígeno. ¿Y se acuerdan del P1, de apoptosis, que hacen las especies reactivas de oxígeno en la célula? ¿A quiénes atacan? Pueden dañar la membrana de la célula. Perfecto, van a atacar principalmente a los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Entonces, estas células que están expuestas al estrés oxidativo van a tener aumento de la permeabilidad de la membrana. ¿Y qué pasa cuando aumenta la permeabilidad? Empieza a entrar agua, entra agua, y la célula se lisa por osmosis, ¿sí? Entonces puede haber apoptosis de las células, ¿sí? Por este aumento de la vía de los polioles y el estrés oxidativo que genera consecuentemente. ¿Bien? Esto ya lo explicamos hoy, también se va a activar PKC. ¿Se acuerdan que por la hiperglucemia aumentaban los lípidos que entraban como ácidos grasos libres a las células, se oxidaban, formaban el diacilglicerol, que terminaba activando PKC, ¿sí? Hoy lo que habíamos visto es que PKC fosforilaba al receptor tirosinquinasa y lo inhibía. Ahora, PKC va a activar también a las células para que liberen el factor de crecimiento endotelial vascular y para que secreten el factor de crecimiento transformante beta. El primero que les nombré, ¿sí? Acuérdense que era el que producía angiogénesis, y el segundo, si se acuerdan en el proceso de cicatrización, es el que produce depósito de matriz. Y cuanto más matriz produzca, más fibrosis va a haber en las células, ¿sí? Ahora vamos a ver qué produce esto, pero acuérdense, por la activación de PKC hay vasos nuevos, ¿sí? Y hay depósito de matriz que genera esclerosis y genera fibrosis. Bien, avísenme cualquier cosa que lo volvemos a ver. Y después se va a activar la vía de las exosaminas, ¿sí? Que tienen la misma explicación que los polioles, ¿sí? Hay tanta glucosa que se van a empezar a metabolizar por cualquier vía que encuentren, ¿sí? En este caso van a producir fructosa y van a producir todas estas exosaminas, por ejemplo la glucosamina, que van a generar más estrés sobre el retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan que yo les dije que el estrés del retículo endoplasmático también producía mediadores que también activaban a PKC y también ayudaba a generar más resistencia a insulina, ¿sí? Entonces, no se tienen que saber, no me maten, no se tienen que saber en detalle ninguna de las vías, sino que tienen que entender que la activación de todas estas vías que les nombré producen inflamación, producen angiogénesis, producen depósito de matriz con fibrosis, producen la muerte de las células por el estrés oxidativo que dañaba la membrana, entonces entraba líquido y las rompe, y produce la disfunción de todas las células. ¿Bien? ¿Quieren que repita alguno o se entendió el concepto? Por mí se entendió todo. Acuérdense de preguntar, no hay problema acá. Bien, entonces, importante sí sepan nombrar todas estas vías y sepan que son las que van a producir todas estas consecuencias que van a generar daño en la retina, en el riñón y en los nervios periféricos. Bien, ¿qué pasa en la retina? ¿Sí? La patología de la retina, ¿sí? En estas personas se llama retinopatía diabética. Bien. Lo que tienen que saber es que tiene dos partes, ¿sí? Una que se produce por proliferación y otra que es la no proliferativa. La no proliferativa se va a producir porque va a haber una alteración en el flujo, ¿sí? Va a haber una alteración en el flujo, ¿sí? de los vasos de la retina que van a producir consecuentemente angiogénesis, ¿sí? Cuando no hay flujo, hay hipoxia. Cuando hay hipoxia se produce la producción de nuevos vasos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Alguno sabe qué característica tienen los nuevos vasos?
los vasos nuevos formados con respecto a la permeabilidad? Son más permeables. Perfecto, como son vasos inmaduros, sí, son más permeables. Entonces, hay tanta angiogénesis porque piensen que esto es a niveles altos, ¿sí? Porque se produce durante muchos años. Son tantos los vasos nuevos que se producen que hay un aumento de la permeabilidad considerable, y si hay un aumento de la permeabilidad, hay un flujo, ¿sí?, de sangre hacia el intersticio y va a producir edema, ¿sí? Entonces, lo primero que es lo no proliferativo es que hay edema, ¿sí? Si ya hay edema, puede haber alteraciones en la mácula, ¿sí? Y puede haber alteraciones a nivel de la visión. Ahora, estos pacientes a largo plazo van a tener una complicación que es proliferativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les dije que se liberaba el factor de crecimiento transformante beta? Esto va a producir un aumento, ¿sí?, de fibrosis, ¿sí? Y por esta fibrosis va a haber hiperplasia, va a haber hipertrofias de todas las células de los vasos de la retina. Pero por otro lado, como hay tanta inflamación, los vasos cuando están expuestos a inflamación cambian el fenotipo y adquieren el fenotipo protrombótico, ¿se acuerdan? Entonces, como hay tanta inflamación, va a haber producción de trombos. ¿Y un trombo qué puede hacer con un vaso? Lo ocluye. Entonces, además del aumento de la permeabilidad, de la alteración del flujo, ya empieza a haber oclusión de los vasos. Entonces, si hay oclusión, va a empezar a haber, por un lado, extravasación de sangre, sí, porque los vasos se pueden dilatar, pueden producir microaneurismas y se rompen y hay microhemorragias, ¿sí? Y por otro lado, por la oclusión y por la hipoperfusión, se va a alterar la retina, ¿sí?, que se puede desprender. Y si se desprende la retina, ¿qué puede producir en el paciente? Ceguera. Gracias, ¿sí? Pami. Entonces, no se compliquen con esto, acuérdense. 1, aumento de la angiogénesis, edema por la permeabilidad. 2, hiperplasia, inflamación, generan trombos, generan un endotelio protrombótico. Los trombos ocluyen y por la falta de flujo, por todo el edema que empuja la retina, se termina desprendiendo y estos pacientes pueden terminar con ceguera, que al principio pueden ser alteraciones visuales, ¿sí?, pero terminan con ceguera. Por eso es tan importante en cualquier paciente diabético, ¿sí?, para prevenir esto, haciendo un fondo de ojo, porque las primeras manifestaciones se pueden ver como las manchas de algodón, que se ve re fácil en el fondo de ojo, entonces puedes evitar un montón de estas complicaciones haciendo básicamente un fondo de ojo. ¿Quedó esto o fui muy rápido o repito? No, ahora bien. ¿Todos? ¿Todos entendieron? Sí, sí. Bien. Bien. Bien, la nefropatía diabética. El riñón es otra de los órganos que se va a ver expuestos, perdón por los perros, a altas concentraciones de glucosa, ¿sí? Porque la va a estar secretando todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, el riñón se va a ver afectado tanto a nivel del glomérulo como a nivel de los túbulos. ¿Se acuerdan que tenía una parte de los glomérulos donde se producía el filtrado y después los túbulos donde se reabsorbía, se secretaba? ¿Qué va a pasar? A nivel de los glomérulos, perdonen por los perros, pero hay albañiles al lado de mi casa y les ladran y bueno, ahora creo que se están por callar, perdón, no me maten. Entonces, hay No alteraciones. se escucha tanto igual. ¿No? Ah, a mí me No, están matando. es más lo que pensás vos que lo que se escucha. Ah, bueno, perdón, gracias. Entonces hay alteraciones a nivel del glomérulo y de los túbulos. ¿Qué va a empezar a ver? Como hay tanta glucosa que se va a empezar a incorporar a las células, siempre que hay glucosa y se oxida, hay aumento del estrés oxidativo. Y como yo les dije, el estrés oxidativo, acá es todo lo mismo, así que no se compliquen. Rompe altera, se une a los fosfolípidos, rompe la membrana y empieza a haber apoptosis de todas las células de la membrana basal, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la membrana basal glomerular estaban los podocitos, el endotelio, la membrana capilar? Bueno, los podocitos se empiezan a destruir. Entonces, si hay destrucción de los podocitos, aumenta la permeabilidad y se van a empezar a filtrar un montón de moléculas que no deberían filtrarse. Por ejemplo, la albúmina. Entonces, estos pacientes pueden tener albuminuria, ¿sí? Es decir, empiezan a eliminar albúmina por orina. ¿Bien? Por otro lado, las células de los túbulos también se van a ver altamente expuestas a la glucosa porque la tienen que reabsorber, ¿sí? Entonces, como tienen tanta glucosa para no solo reabsorber, sino para secretar,
¿Se acuerdan que yo le dije que los transportadores en un momento se saturan? Entonces, para intentar responder a tantas cantidades de glucosa, empiezan a hacer hiperplasia, ¿sí? Aumentan la cantidad de células, aumentan el número, ¿sí? Y lo que puede producir a largo plazo es que las células son tantas y son tan inmaduras que se terminan atrofiando porque se terminan perdiendo todas estas células por el estrés oxidativo. Entonces puede haber atrofia, ¿sí?, de los túbulos renales, y si hay atrofia también va a haber una alteración en la reabsorción, y esto puede hacer que se pierdan cosas que tendrían que reabsorberse, entre ellas albúmina, ¿sí? Entonces lo principal de la nefropatía diabética es que haya albúmina, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando hay una alteración en la función del riñón, ¿sí?, hay una insuficiencia renal, porque no puede cumplir su función. Y como esta se produce a largo plazo, ¿sí?, por todas las concentraciones de glucosa, las cuales se va a haber visto el paciente por años y años y años, va a tener una insuficiencia renal crónica, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y por último, va a haber afectaciones en los nervios, ¿sí? Los nervios, ustedes saben, tenemos un sistema autónomo, ¿sí?, sensitivo, motores. Principalmente se van a ver afectados los nervios sensitivos y los nervios autonómicos, ¿sí? Y en menor medida los nervios motores. ¿Por qué se van a ver afectados? Porque los nervios tampoco necesitan insulina para metabolizar glucosa, ¿sí? Las principales células que se van a ver afectadas son las células de Schwann. ¿Se acuerdan qué hacían las células de Schwann en los nervios periféricos? Sintetizan mielina. La mielinización. Perfecto, les daban la vaina de mielina que producía que pueda haber la propagación de los impulsos que sea rápido, ¿sí? Para que sea una conducción saltatoria. Bueno, ¿qué pasa? La mielina además va a proteger a estos nervios. Entonces, si no hay mielina, primero hay una alteración en la conducción, ¿sí?, y hay una destrucción de los nervios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una alteración en la conducción, una persona se puede lastimar, ¿sí? Y como hay afectado a un nervio sensitivo, no lo siente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nervio no lo va a estar conduciendo bien. Entonces, estos pacientes pueden presentarse, principalmente, lo más conocido es el pie diabético, ¿sí? ¿Lo conocen, sí? Son pacientes que pueden tener ulceraciones, ¿por qué? Porque se lastiman el pie, ¿sí? No lo sienten. Y generalmente si es un paciente que llegó a este estadio de la enfermedad es porque no se suele controlar mucho, ¿sí? Entonces son pacientes que no se controlan, que por ahí se lastiman y ni se dan cuenta, entonces a largo plazo se les termina haciendo una úlcera y por ahí consultan directamente con un pie diabético y nunca se habían enterado que tenían diabetes. Ahora, también hay afectación de los nervios autonómicos, ¿sí? Se acuerdan simpático, parasimpático, y por lo tanto todos los órganos que dependen de la también se pueden afectar, ¿sí? Por ejemplo, el corazón, todo el tubo digestivo, ¿sí? Depende para la digestión de estos nervios, el tracto genitourinario, ¿bien? Y se puede presentar de distintas maneras. Puede haber polineuropatías, ¿sí? Es decir, que están afectados muchos nervios. Puede haber mononeuropatías, es decir, que se afecta un único nervio, ¿sí? Entonces, la neuropatía diabética pierde la sensibilidad, pierden la inervación autonómica y en menos casos también hay una alteración motora. ¿Bien? ¿Quedó? ¿O repito algo? Bueno, y esto último se los pueden llegar a preguntar, obviamente no es lo más tomable porque no es a lo que viene a la materia, pero les pueden preguntar, ¿sí? Hay 4 factores que se tienen en cuenta para hacer el diagnóstico, ¿sí? Obviamente no es una única toma, ¿sí? Se necesitan varias tomas para confirmarlo y se necesitan todas, al menos 2 de estas pruebas, ¿sí? Que es la glucemia al azar, ¿sí? Es decir, una vez vas, te sacas sangre y te evalúan la glucemia, que tiene que ser mayor a 200 miligramos por decilitro. La glucemia en ayuna que sea mayor a 126 miligramos por decilitro, una prueba de tolerancia oral a la glucosa que está alterada, ¿sí? ¿Qué es esto? Se le da al paciente una carga, ¿sí?, de 75 miligramos de glucosa y se va evaluando en la orina cuánta glucosa está eliminando, ¿sí? Entonces, si se va evaluando en orina y en sangre. Si después a 2 horas de esta carga la glucosa sigue siendo mayor a 200 miligramos, quiere decir que hay una alteración en la captación de glucosa por las células.
y también se va a evaluar la hemoglobina glicosilada. ¿Se acuerdan que yo les dije que la glucosa está sola en sangre y se empieza a unir a cosas? Se une a la hemoglobina, a la glicosila. Entonces, si de toda la hemoglobina que hay, más del 6,5% tiene unida glucosa, quiere decir que también tiene probabilidades de tener diabetes. Entonces, todas estas pruebas repetidas varias veces van a producir el diagnóstico. Bien, y con eso estaríamos con las diabetes mellitus, ¿sí? No les puse acá las MODY ni la gestacional porque sí iba a ser extensísimo y ya no nos iban a dar bola, pero acuérdense que las MODYs son generalmente por alteraciones genéticas, también se producen en jóvenes, y que la diabetes gestacional es la que se produce en una mujer que no tenía diabetes antes de quedar embarazada. ¿Quieren que repita algo de diabetes? Porque si no ya pasamos a gota. ¿Les quedó alguna duda? Acuérdense que es súper tomable esto. No, por mí re bien todo. ¿Alguien alguna duda que quiera aprovechar? ¿Nadie? Bueno, seguimos con gota entonces, que es la otra enfermedad de la bolilla, ¿sí? De metabólicas. ¿Se acuerda alguno qué es la gota? Es el depósito de... Es ¿De qué? un trastorno ácido úrico. por el metabolismo de lo que eran las purinas. Bien, perfecto. Es un trastorno metabólico, sí, que se va a producir por una alteración en el metabolismo de las purinas, que va a generar que el ácido úrico, sí, que es el metabolismo de ese intermediario metabólico, del metabolismo de las purinas, se cristalice y se deposite. ¿Bien? Entonces, de nuevo, cuando les pregunten, empiezan diciendo la definición, lo clasifican, dicen las causas y después ya se meten en la patogenia. Bien, entonces, acuérdense, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad metabólica que se produce por una alteración en el metabolismo de las purinas que produce que los cristales de urato se depositen, en este caso, en las articulaciones. ¿Bien? Otra cosa también que pueden contar es que afecta principalmente a los hombres, ¿sí? Y que se van a manifestar con crisis, ¿sí? El paciente quizás tiene un periodo donde no tiene nada, tiene una crisis, no tiene nada, tiene una crisis, ¿sí? Y que generalmente todas estas crisis son precedidas porque tuvieron una comida copiosa, ¿sí? Por ahí el paciente tuvo un asado, comió mucha carne, comió mucho, tomó alcohol, entonces les predispone a tener una crisis. Bien. Después la clasificación. De nuevo, primarias y secundarias. Primarias, hay una causa que les está generando directamente gota. Puede ser que haya una alteración en las enzimas que metabolizan a las purinas, ¿sí? O que pueda haber específicamente un déficit conocido, ¿sí? Que es el déficit de la HGPRT, que es la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Bien, que participa en el metabolismo de las purinas. Y después puede ser secundaria cualquier enfermedad que genere una alteración en los ácidos nucleicos, o que sea secundaria, por ejemplo, una insuficiencia renal, ¿sí? Por ejemplo, un riñón que no puede eliminar correctamente el ácido úrico, que hace que se acumule en sangre. Entonces esto también puede predisponer a la gota, ¿sí? O alteraciones congénitas. Bueno, como les dije, los pacientes que pueden tener algún factor de riesgo para tener las crisis son hombres que hayan comido mucha carne principalmente, alcohol, pacientes con insuficiencia renal y pacientes, por ejemplo, con diabetes, ¿sí? Que van a tener alteraciones metabólicas y por otro lado van a tener la nefropatía. Bien. Entonces, ¿por qué se va a producir? Porque o no se elimina correctamente el ácido úrico o se produce mucho ácido úrico, ¿sí? Por alteraciones en el metabolismo de las purinas, entonces se va a acumular, ¿sí? O porque no se elimina o porque se produce mucho, ¿sí? Pero se acumula. Entonces, ¿qué pasa cuando se acumula el ácido úrico? Se cristaliza,
¿sí? Y cuando se cristaliza se deposita. ¿En dónde? En las articulaciones. Y esta enfermedad lo que tiene bueno para hablar, cuando si ustedes se la llegan a preguntar, es que acá lo que tienen que describir básicamente es la inflamación aguda, ¿sí? Todo lo que va a pasar es que se desencadena un proceso de inflamación aguda. ¿Por qué? Se deposita entonces los cristales de urato o los cristales de ácido úrico en las articulaciones y es un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces se detecta un cuerpo extraño y lo que van a querer hacer es eliminarlo. Entonces se va a desencadenar una respuesta inflamatoria aguda. ¿Qué pasa? Se produce vasodilatación, se produce estasis de los vasos. ¿Y quiénes son las primeras células que van a llegar al sitio? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran en la inflamación aguda? Los primeros que llegaban. Polimorfos, neutrófilos. Perfecto, los neutrófilos que son los polimorfos nucleares. Excelente, entonces. Ustedes acá describen eso. Llegan los polimorfos nucleares, llegan los neutrófilos y generan una respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Van a producir la quimiotaxis de más células, los macrófagos, para que fagociten a todos estos cristales, y van a producir la liberación de factores de inflamación, ¿sí? De citoquinas. Por otro lado, también hay un aumento de la permeabilidad, ¿sí? Como siempre en la inflamación. Entonces va a haber edema. ¿Dónde? Edema a nivel del líquido sinovial que está ahí a nivel de la articulación, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que pasa. Cuando pasa esto, el paciente, como hay compresión de todas las estructuras que están en la articulación, va a tener dolor, ¿sí? Entonces, eso va a ser la crisis gotosa, ¿sí? Que es la artritis gotosa aguda. Hay inflamación en la articulación por el depósito de los cristales de urato, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Después todos estos cristales se pueden diluir, se pueden disolver, entonces disminuye la inflamación y el paciente tiene un periodo normal, ¿sí? No tiene nada. Ahora, puede volver a tener un asado, puede tomar mucho alcohol, puede comer una comida con muchas purinas y le vuelve a producir este aumento del ácido úrico, ¿sí? Y como el paciente sigue teniendo o la alteración renal o sigue teniendo el defecto enzimático, cuando se ve expuesto a muchas purinas, va a aumentar el ácido úrico y va a volver a tener una crisis, ¿sí? Y así va a ir teniendo periodos repetidos de las crisis gotosas siempre y cuando no se controle, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay tantos episodios repetidos, ya se empieza a producir una inflamación crónica, ¿sí? En la inflamación crónica, ya saben, empieza a haber fibrosis, ¿sí? Empieza a haber engrosamiento a nivel del líquido sinovial, empieza a haber hiperplasia e hipertrofia de todas las células que están en la sinovial y a producir la formación de tofos, ¿sí? Paren que ahora se corta, creo que no queda nada y explicamos bien qué son los tofos. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Estábamos diciendo que cuando hay entonces muchos episodios repetidos de esta inflamación aguda en una articulación, termina produciendo una inflamación crónica, ¿sí? Que genera fibrosis, generaba hiperplasia, hipertrofia de las células de la sinovial y además va a alterar el hueso, ¿sí? Va a comenzar a producir erosiones en el hueso, ¿sí? Y alteración en las articulaciones, obviamente, y del cartílago que está entre cada hueso que forma la articulación. Entonces, ¿qué pasa? Ya comienza a haber un estadio en el que no se puede eliminar los cristales porque están en mucha concentración, ¿sí? De tanto que se empezó a acumular en todos los episodios, que lo van a tener que atrapar, ¿sí? Como no lo pueden eliminar, lo van a intentar contener. ¿Se acuerdan qué estructura producían para contener algún objeto extraño cuando no lo podían eliminar? Granulomas. Granuloma. Perfecto. Entonces acá se va a formar un granuloma, ¿sí? ¿Qué son? Son los macrófagos, las células multinucleadas, las células de Langerhans, que van a empezar a rodear a todo este cristal de urato porque no lo pueden eliminar, entonces bueno, por lo menos lo contenemos acá y que no se vaya para ningún lado. Y después van a estar toda la corona de los linfocitos y cuando ya es a largo plazo se acuerdan que van a ser rodeados por fibrosis. Estos granulomas que se forman en las articulaciones se van a llamar tofos, ¿sí? Los tofos gotosos son los granulomas que van a generar la contención de los cristales de urato y como son de un tamaño tan grande se van a visualizar como unos nódulos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ven el dedo de un paciente, del dedo del pie principalmente,
va a haber un engrosamiento, que es un nódulo que se genera por estos granulomas que van a estar intentando contener a los cristales, ¿sí? ¿Dónde se van a formar estos tofos? Principalmente a nivel de las articulaciones de los pies, ¿sí? Del primer dedo principalmente, del hallux. Pero también se pueden formar en tejidos blandos, por ejemplo en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Se pueden formar a nivel de los codos, de la yema de los dedos, y ahí es donde más se van a ver, que son los tejidos blandos. Bien, entonces, ¿qué más se va a poder ver afectado? Además de las articulaciones, el riñón. El riñón se puede ver afectado de distintas maneras. Uno, porque se empieza a acumular arenilla de cuando se disuelven los cristales. Otra, porque van a comenzar a tener que eliminar estos cristales que pueden obstruir las vías urinarias y producir hidronefrosis. Y otra causa es porque los cristales se pueden aglomerar y van a formar un lito, ¿sí? Entonces también puede verse afectado el riñón por una litiasis renal, ¿bien? Y en ese caso, obviamente el paciente va a tener una clínica mucho más distinta que un episodio de dolor articular. Ahí va a tener los dolores cólicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que son los dolores que se producen cuando se obstruye una víscera hueca y se dilata el músculo? Que son dolores intermitentes, ¿sí? Que son de intensidad muy elevada, que el paciente no puede encontrar una posición antálgica, ¿sí? Entonces van a tener una forma de presentación mucho más distinta y obviamente un tratamiento mucho más distinto, porque se va a tener que o eliminar el lito, ¿sí? Por una cirugía o intentar destruirlo. Entonces, la morfología. No creo que les tome morfología porque no lo dimos tanto en la cursada, pero sí les pueden llegar a preguntar qué ven en una crisis gotosa, ¿sí? Porque en una crisis gotosa no es más que una inflamación aguda. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Como es una inflamación aguda, bueno, ¿qué vamos a ver? Los cristales que se van a depositar en la articulación, vamos a ver todo el líquido del edema por el exudado que se produce, se van a poder ver los neutrófilos y los macrófagos y todas las células que van a ir en esa inflamación aguda. Ahora, cuando hay un tofo, ya se puede ver todos los cristales que van a quedar en el medio, sí, que se van a ver confluyentes y se van a ver todos los macrófagos, las células multinucleadas, las células de Langerhans alrededor y rodeado por la corona de los linfocitos, ¿sí? Que no es básicamente más que describir un granuloma. Bien. Y obviamente si se ve una articulación va a estar obviamente mucho más engrosada porque hay mucho líquido, hay hiperplasia e hipertrofia de las células. Bien, entonces, esto ya lo habíamos dicho, las manifestaciones clínicas. En una artritis aguda van a ser los dolores, ¿sí? Que tienen un periodo de dolor y después el paciente está perfectamente normal, que se producen por la inflamación que hay a nivel de la articulación, que comprime estructuras, entonces va a generar el dolor ¿sí? En la articulación. Obviamente, como hay inflamación, ¿se acuerdan que era tumor, dolor, calor, rubor? Entonces, la articulación se va a ver roja, ¿sí? Se va a ver eritematosa, va a doler, ¿sí? Al tacto y va a tener dolor espontáneo y va a tener, va a ser compresible por todo el líquido de edema que tiene. Y a veces, si la crisis es muy extensa y dura más de varios días, puede haber fiebre, sí, porque ya hay un proceso inflamatorio sistémico. ¿Bien? Ahora, en la artritis histofacial crónica, ¿sí? Como se forman los tofos, como yo les dije, en el lóbulo de la oreja, en los cartílagos de la nariz, en la yema de los dedos, se pueden ver estos nódulos, ¿sí? Más que el dolor, se van a ver los nódulos que van a estar a ese nivel, y se pueden ver ulceraciones que se producen por los nódulos, que pueden alterar la irrigación de ese sector del tejido, ¿sí? Entonces se produce una ulceración por necrosis. Y bueno, y lo que le dije de la afectación renal, que se podía manifestar como una obstrucción, ¿sí? En ese caso, si es una obstrucción de las vías urinarias bajas, era una pielonefritis, que yo les dije hidronefrosis, ahora que me doy cuenta, una pielonefritis. Puede verse afectado por un dolor cólico, por el lito que se enclava, ¿sí? En la pelvis renal o en el uréter. Y obviamente cuando se altera ya la función renal porque hay mucho depósito de cristal a nivel del riñón, se puede manifestar como una insuficiencia renal crónica.
Y eso sería todo. ¿Alguna duda con gota? ¿Quieren que repita algo? Fue muy rápido. Igual era mucho más cortito que las otras dos. Por mí no. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Creo que no. Sí. Ah, pensé que alguien había dicho que tenía. Bueno. Bueno, acuérdense de estudiar este tema, ¿sí? Gota es re fácil porque ya les digo, tienen que describir que hay un aumento del ácido úrico, ¿sí? Por alteración en el metabolismo de las purinas o porque el riñón no lo elimina. Entonces, cuando se deposita, hay un proceso de inflamación aguda. Y ahí describen toda la inflamación aguda, la vasodilatación, la éstasis, la llegada de los neutrófilos, después la llegada de los macrófagos. Y les va a salir fácil, van a ver. Pero estúdienlo porque es importante y es recontra retomable. Bueno, si no les quedó ninguna duda. Hola, Ailey. Ahí se está uniendo Aileen. Ailey, recién terminamos. Justo les estaba diciendo que si no tenían ninguna duda. Ay, qué triste. Sí, llegaste justo para el final. Chicos, perdón, qué vergüenza, ¿no tienen prendidas las cámaras? ¿Puede ser que se les pida que prendan las cámaras por cortesía a los profesores? ¿Tengo que llegar a cagar a pedos a la gente? Qué vergüenza, chicos. Les hacen un intensivo de honor y nadie prende las camaritas. Nada, me callo. Pero bueno, si no tienen ninguna duda, ya se pueden ir a repasar el tema. Ahora, Así ¿vos ya habías les dicho queda. que se tomaron esta bolilla? Sí. Apuntaron más a diabetes igual, ¿o no? Sí. ¿O gota también? No, diabetes me tomaron Solo esta eso. bolilla. Sí. Ok. Sí. Pero eso no quiere decir que no les puedan llegar a tomar gota, ¿eh? Es súper tomable también. Bueno, si no tienen ninguna duda, se pueden ir a repasar el tema. Genial, Chao. muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Suerte.